El proyecto, a lo mejor escrito, lo que dice la norma, lo que dice el proyecto de forma escrita, a lo mejor no tiene nada de singular, pero el régimen cubano sí que tiene mucho de singular. Y la singularidad entonces no está necesariamente en reconocer en una normativa el deber de conservar una vivienda ni en permitir la intervención estatal. La verdadera diferencia en el caso cubano está fundamentalmente en dos elementos. El primero es el contexto, y usted lo mencionaba en su comentario, y el segundo son las garantías reales. A nadie se le puede olvidar, cuando hablemos de estos temas con relación a Cuba, que estamos hablando de un país que atraviesa una crisis habitacional y de todo tipo, pero sobre todo la crisis habitacional de Cuba está provocada por décadas de escasa construcción, de falta de mantenimiento, de ausencia de materiales de la construcción, de un empobrecimiento generalizado de nuestra gente. En Cuba yo sé que hay personas que apenas consiguen dinero para comprar pan. Evalúen entonces lo que significa exigirles en un contexto como ese, el propio Estado que provocó esa crisis, que los propietarios en ese contexto rehabiliten viviendas en ruinas. Hay una discusión que se viene produciendo en los últimos tiempos, ya hace más de un mes, hace varias semanas que está caminando, y también tengo que decir que es una discusión que se ha desinflado un poco. Eso tiene que ver con los ritmos, los tiempos informativos que son relativamente breves, pero yo en lo personal estaba esperando que se desinflara un poco la conversación para hablar de ella, pues me pareció muy ruidoso en su momento participar del asunto, sobre todo por la alarma que generó muchísima gente, y que es una alarma que tengo que decir que estuvo impulsada también por las interpretaciones que hicieron varios comunicadores, varios influencers sobre el nuevo proyecto de ley general de la vivienda que muy previsiblemente va a ser aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular el próximo 29 de julio de 2026, cuando se reúna en La Habana. Y la pregunta que movió todo ese debate era si el régimen, después de aprobado este proyecto de ley, iba a poder quitarte tu casa si la dejabas abandonada. Y por supuesto, ese era un debate que se había promovido a partir de lo que muchos leyeron en un artículo de este proyecto de ley, que es el artículo 141, que dice que el propietario o titular en uso y administración de una vivienda que como consecuencia del abandono se declare en estado de ruina, está obligado a tomar las medidas para recuperar su valor de uso, o en caso contrario, la dirección de la vivienda municipal podrá solicitar al tribunal competente la pérdida del derecho por abandono y su disponibilidad a favor del Consejo de la Administración Municipal para su posterior asignación. Este fue el artículo que más ronchas, que más interpretaciones levantó. Y claro, tengo que decir que después de leer este artículo, con mucha razón, si lo hicieron someramente, es muy lógico que ante un contexto como el cubano, muchos comunicadores, muchos analistas, sobre todo no abogados, pero sí analistas de las redes sociales, de diferentes medios de comunicación, vieran o evaluaran este pronunciamiento, como suele ocurrir cuando se discute una ley cubana, rápidamente como una señal de alarma. Y por el otro lado, al comenzarse a realizar esas señales de alarma, por el otro lado también tengo que decir que se levantaron posiciones como las que siempre se levantan, de defensa a ultranza, un pronunciamiento como ese, porque vi mucha gente también que aseguraron que la disposición de este artículo 141 no tiene nada de particular, porque reglas o provisiones semejantes existen en varios países del mundo. Y a la par que muchos decían, esto no es nada nuevo, por el otro lado estaba la discusión de que había gente que estaba diciendo, mira, esto es una nueva fórmula jurídica para que el castrismo te quite arbitrariamente tus propiedades. Pero, insisto, yo dejé que el debate pasara, se refrescara un poco, porque yo soy de los que cree que la realidad es mucho más compleja casi siempre que lo que se discute inicialmente hasta ante un fenómeno determinado. Y para entender esa realidad, no basta solo con esperar un tiempo, sino también hace falta ser como Jack el Destripador, ir por partes. Y lo primero que yo tengo que decir es que el principal problema que tiene esto y lo que más alarma generó es que esto realmente es un proyecto que no define expresamente qué entienden ellos por una vivienda abandonada. Y eso es un problema, porque ya la arbitrariedad en el castrismo es suficiente como para justificarla adicionalmente con normativas vagas. Nunca han necesitado leyes vagas, pero las leyes vagas lo único que hacen es profundizar su arbitrariedad o facilitar la profundización de su arbitrariedad. Y eso, por supuesto, claro que genera preocupación y es racional que además la ciudadanía exija una definición más precisa en ese sentido. Porque en la técnica legislativa es frecuente que las leyes establezcan, o sea, las normas superiores establezcan principios generales y que después vengan los reglamentos, las resoluciones complementarias a desarrollar los detalles que esa ley enuncia. Pero también sabemos que en Cuba, cuando dejan conceptos demasiado abiertos en una ley, es porque lo que buscan es dejar en manos de la administración mayor arbitrariedad. Y por eso
yo, aunque no estoy 100% de acuerdo con el razonamiento que se ha hecho en las redes sociales sobre este tema, a mí me parece muy saludable que la ciudadanía presione públicamente para obligar, ahora que se está a tiempo, a que el régimen cubano aclare, antes de que apruebe definitivamente este proyecto, que entiende por una vivienda abandonada. Y lo digo porque esto no es raro y ha ocurrido recientemente. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero algo parecido a lo que yo estoy pidiendo fue lo que ocurrió durante la discusión del proyecto de ley de migración, que hay que recordar que hubo un artículo también que levantó muchas ronchas porque no dejaba claro si les iban a quitar o no las viviendas a los inmigrados. Y por eso, como eso no quedaba claro, hubo muchísima gente que pidieron, exigieron que se aclarara expresamente que salir del país de forma definitiva no iba a implicar perder la vivienda. Y toda esa discusión, toda esa presión generó que al final el legislador haya tenido que incluir en el proyecto un artículo específicamente dirigido a dejar claro que la emigración no iba a ser nunca más una causal de confiscación de inmuebles. Y por eso es que digo, estaría muy bien que ahora mismo, en medio de esta discusión, la gente diga qué carajo tú entiendes por vivienda abandonada y déjalo claro en tu proyecto. La escasez de viviendas en Cuba es uno de los problemas sociales que más agobia a las familias cubanas en la isla. Repartos enteros se encuentran en ruinas y el régimen castrista se niega a otorgarlos o habilitarlos para las personas que no tienen casa. Joandy Castañeda informa. La periodista independiente Dania Virgen García publicó en su perfil de Facebook un video donde muestra la destrucción de numerosas casas y edificaciones en Boca Chica y Guanabo, al este de la capital cubana. Las imágenes difundidas por el portal digital Cibercuba exponen el estado deprimente de las construcciones abandonadas que contrasta con su pasado de esplendor. Ahora bien, dicho eso, si me preguntan a mí como abogado qué yo creo de ese proyecto y de ese artículo, yo tengo que decir que yo me leí el proyecto completo. Y de la lectura integral de ese proyecto, a mí no me parece que ellos estén considerando como una vivienda abandonada simplemente a una vivienda que permanezca vacía. Yo no creo, de la interpretación que he hecho del proyecto, que se esté hablando necesariamente de la vivienda cuyo propietario reside temporal o permanentemente en el extranjero. Tampoco creo que se está hablando de la casa de alguien que vive en otro inmueble y mantiene su propiedad cerrada o desocupada. El abandono al que parece referirse el proyecto está más relacionado con el deterioro físico del inmueble, con la falta de conservación del inmueble, con la desvinculación efectiva del propietario respecto a un inmueble en ruinas. Y además de eso, el proyecto, también tengo que decir, elimina una de las disposiciones más abusivas de la legislación cubana vigente, y es la disposición que permitía al Estado quedarse con la vivienda de quienes eran declarados emigrantes. Acaban de desaparecer la categoría jurídica de emigrado, la Ley General de la Vivienda, al menos en este proyecto, y también con eso desaparece la base legal que durante décadas usaron para confiscar las casas de quienes salían del país, y en ocasiones no solo las casas, hasta las cucharas de la gente que salían del país. Y ese cambio para mí es importante porque es el cambio que sirve también para matizar esta idea de que el proyecto pretende apropiarse de las casas que permanezcan deshabitadas. Yo creo que lo que el texto establece en realidad son dos cuestiones diferentes. La primera, queda muy claro del proyecto, es la obligación de los propietarios de mantener sus viviendas en condiciones de seguridad y conservación. Y tienen un artículo dentro del proyecto en donde dejan clarísimo que esa es una obligación del propietario. Conservar la vivienda en condiciones de seguridad y habitabilidad. Y lo segundo que establece el proyecto es la posibilidad de que las autoridades declaren en ruina y abandono una propiedad cuando el dueño se haya desentendido efectivamente de esa propiedad y no adopte medidas para rehabilitarla, que fue el artículo que la gente ha comentado muchísimo, que es este artículo 141. O sea, la ley te está diciendo, tú tienes la obligación de mantener tu vivienda en condiciones de habitabilidad y seguras. Y si no lo haces, el Estado pudiera intervenir para obligarte a rehabilitarla o sencillamente confiscártela. Pero incluso esa declaración, que muchos han visto como una declaración absoluta, es una declaración que no conduce necesariamente y de forma inmediata a la pérdida de un inmueble abandonado. Y lo estoy diciendo porque el proyecto contempla que el propietario de un inmueble que haya sido declarado en ruina o abandonado pueda, antes de que el Estado intervenga, cederlo o transferirlo a otra persona interesada en desarrollar allí un proyecto de viviendas de hasta 2 pisos. Este es un artículo que está diciendo, mira, tú tienes la obligación de mantener tu vivienda en condiciones, tú tienes la obligación de mantener tu vivienda habitable y segura, y si no lo puedes hacer, tienes también la posibilidad de venderla, de transferirla, de donarla. Fíjense que el término que usa es transmitirla, que puede ser mediante cualquier cosa, compraventa, donación o lo que sea, antes de que el Estado intervenga y te la quite de forma definitiva. Y esa es una forma de otorgarle al propietario la capacidad de recibir algo a cambio de su inmueble
antes de que sea el Estado el que intervenga. Debemos reconocer algo, aunque no encaje cómodamente en ninguno de los dos extremos del debate que se está teniendo ahora mismo, y es que realmente una disposición de este tipo no es por sí misma, o al menos por escrito, ni extraordinaria, ni tampoco injustificada, porque una vivienda en ruinas puede representar un peligro para los vecinos, para los transeúntes, para los inmuebles colindantes, puede derrumbarse, convertirse en un foco de insalubridad, puede afectar gravemente el entorno urbano. Y todos estos son términos que les estoy diciendo que lo utilizan muchísimas legislaciones del mundo, que establecen también la obligación de conservar las propiedades inmobiliarias y la posibilidad de que el Estado intervenga cuando un inmueble se convierta en un peligro para otras personas. Eso existe en muchísimos países. Y yo entiendo que hay muchísimas personas que pueden estar viendo este programa que conciban la propiedad privada como un derecho absoluto, que piensen que si se compraron una casa o son titulares de una casa, pueden hacer con ella lo que quieran, incluso dejarla deteriorarse hasta que se derrumbe, pero esa, tengo que decirles también, que no es la visión dominante en los sistemas jurídicos modernos. No lo es. Sobre todo en ordenamientos urbanos. No lo es. La propiedad concede derechos, pero también genera obligaciones. Y entre esas obligaciones, conservar el inmueble, mantenerlo en condiciones mínimas de seguridad, evitar que se deteriore, que perjudique a terceros, que atente contra el entorno urbano, son obligaciones del propietario. Y aquí es cuando yo le he explicado esto mismo a otras personas que me han preguntado, me dicen, bueno, lo es, entonces el proyecto cubano no tiene nada de particular. Y eso tampoco es así. El proyecto, a lo mejor escrito, lo que dice la norma, lo que dice el proyecto de forma escrita, a lo mejor no tiene nada de singular, pero el régimen cubano sí que tiene mucho de singular. Y la singularidad entonces no está necesariamente en reconocer en una normativa el deber de conservar una vivienda ni en permitir la intervención estatal. La verdadera diferencia en el caso cubano está fundamentalmente en dos elementos. El primero es el contexto, y ustedes lo mencionaban en sus comentarios, y el segundo son las garantías reales. A nadie se le puede olvidar, cuando hablemos de estos temas con relación a Cuba, que estamos hablando de un país que atraviesa una crisis habitacional y de todo tipo, pero sobre todo la crisis habitacional de Cuba está provocada por décadas de escasa construcción, de falta de mantenimiento, de ausencia de materiales de la construcción, de un empobrecimiento generalizado de nuestra gente. En Cuba yo sé que hay personas que apenas consiguen dinero para comprar pan. Evalúen entonces lo que significa exigirles en un contexto como ese, el propio Estado que provocó esa crisis, que los propietarios en ese contexto rehabiliten viviendas en ruinas. Caballero, un país donde no hay pan. Y por eso es que yo entiendo lo que ustedes están diciendo. Claro que Cuba no es un país normal. La norma puede parecer lo más normal del mundo, pero Cuba no es un país normal. Cuba es un país donde quien hoy te está exigiendo como una obligación y so pena de poder intervenir en tu propiedad la rehabilitación de tu inmueble, te ha llevado a este punto. Mi preocupación más grande con relación a esto no es que el Estado intervenga para quitarte una vivienda que no va a saber qué hacer con ella, porque no tienen dinero para rehabilitarla. Mi preocupación con esto es que el Estado, con una regulación como esta, esté favoreciendo procesos de gentrificación acelerada. Porque si yo soy propietario, vivo en Centro Habana, y el Estado con este proyecto de ley terminó por hacer lo que lleva años haciendo, que es desresponsabilizándose de la construcción de viviendas de la gente y rehabilitar las viviendas a la gente, este Estado lo que te está diciendo es, mira, antes de que yo te tenga que quitar la casa, véndesela a otro para que construya un edificio de 2 pisos. Pero en ese edificio que va a construir el otro, al que tú se la vendas, evidentemente tú no vas a caber. Y se van a producir procesos de gentrificación acelerada que, entre otras cosas, te los viene anunciando el castrismo con esta famosa reforma de todo tipo que te está planteando, en la que quiere que vengan a comerse el país por los pies. ¿Dónde se van a construir los grandes centros residenciales que aspira el castrismo que puedan construirse en Cuba? ¿En Fontanal? No, se va a construir en Centro Habana. ¿Y en Centro Habana dónde se van a construir? Sobre las ruinas de quienes ocupan hoy esas viviendas.